vamos a darle paso a Barry Gardiner, que tenemos el privilegio de que está aquí con nosotros. Yo he de deciros que para mí es una gran satisfacción que esté aquí Barry con nosotros. Yo he tenido la oportunidad de conocerle hace 3 años, cuando organizamos, que os lo adelantaba, una sesión en el Instituto de Ingeniería de España sobre valoración de los servicios de los ecosistemas y mercados de los servicios ambientales, y la verdad que me ha encantado la exposición que ha hecho, disfrutamos enormemente y nos ha trasladado su importante experiencia en la gestión del capital natural. Barry para mí sería el ministro ideal de Medio Ambiente Natural y Recursos Naturales que me gustaría para España, pero en fin, espero que en algún momento eso pueda ocurrir. Voy a hacer una breve introducción de Barry. Barry es miembro del Partido Laborista Británico por Bren del Norte. Desempeñó el cargo de ministro en Irlanda del Norte, en el Departamento para la Productividad, Energía e Industria, en el Ministerio de Comercio e Industria y finalmente en el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Estudió filosofía moral con una beca del Instituto John Fitzgerald Kennedy para hacer investigación en Harvard. Años más tarde se doctoró en la Universidad de Cambridge y fue concejal en esa ciudad y presidió el Comité de Finanzas, convirtiéndose en el alcalde, fue alcalde más joven en la historia de la ciudad en 800 años. Así que, como veis, son enormes los méritos y el currículum de Barry. Durante el tiempo en el cargo mejoró significativamente la educación, el bienestar, la vivienda y la economía local de su distrito electoral. Ha sido siempre muy activo en el Parlamento británico, formando parte de varios comités, como el de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, así como en el Comité de Energía y Cambio Climático, también en el Comité de Cuentas Públicas. En 2013 Barry fue nombrado ministro en Shadow Minister, ministro en la sombra de Trabajo y Medio Ambiente Natural y Pesca. Anteriormente fue subsecretario parlamentario de Estado para Irlanda del Norte, subsecretario parlamentario de Estado en el Ministerio de Comercio e Industria en mayo de 2005 y subsecretario parlamentario de Estado en el Ministerio de Medio Ambiente en el DEFRA, entre mayo del 2006 y junio del 2007. Desempeñó igualmente el cargo de enviado especial que le confirió el primer ministro británico en materia de montes entre el año 2007 y 2008. Bien, actualmente Barry es, además de parlamentario del Parlamento británico, es miembro de la organización Globe International, que es como sabéis, una institución que promueve la legislación en capital natural y ocupa el cargo de vicepresidente de Globe International. Así que, Barry, muchísimas gracias por estar aquí en Toledo, que yo sé que está porque Barry tiene un especial cariño por nuestro país y por eso, seguramente, porque es una persona muy, muy ocupada, pues hoy podemos contar con su presencia aquí. Es un privilegio. Muchas gracias, Barry. La vais traduciendo. Vale, vamos a intentar hacer, para que no sea excesivamente largo, ¿vale? Vamos a ir traduciendo por trozos lo que el discurso de Barry
Voy a intentar pues eso, hacerlo un poquito resumido, porque tiene un discurso más o menos largo, pero bueno, la verdad es que es bastante ameno, ¿vale? Así que bueno, Marvin, when you want, they are ready for you. It's not often that accountants, certainly not politicians, are described as visionaries, but today I think all of us can rightly claim that title. In 1799, the year 1799, one of England's greatest poets, William Blake, wrote these words: "The tree that moves some of us to tears is in the eyes of others only a green thing that stands in the way. But to the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself." Actualmente no es común que economistas o políticos se describan como visionarios, pero hoy yo creo que todos los que estamos aquí podemos ciertamente tener este título. Y en 1799 el poeta William Blake escribió estas palabras: "El árbol que enternece a algunos de nosotros en alegría, en los ojos de otros es solamente una cosa verde que está en el medio del camino. Pero a los ojos del hombre, de la imaginación, la naturaleza es imaginación en sí misma". So in searching for the true value of those things that others see only as standing in the way, I greet you today as men and women of imagination. Así que en busca del real, el verdadero valor de las cosas, yo os veo aquí como gente, como hombres y mujeres de imaginación. In prehistoric times, almost all of Britain was covered by trees. But Britain is a small, crowded island nation, and even as far back as 1,000 years ago, the demands of increasing population had seen tree cover fall to just 15% of the land of England. That decline had reached almost its lowest ebb, a mere 5%, at the time that William Blake was writing those words. En tiempos de la prehistoria, casi en Gran Bretaña, estaba todo cubierto por bosques, y aunque es una nación, una pequeña isla, incluso hace 100 años ha aumentado las demandas de la población, se ha incrementado esta población, pero la masa forestal ha caído a un 15% del territorio, de la superficie de Inglaterra. Esto significa que ha alcanzado casi un 5% de lo que había en la época de William Blake, que escribió el verso que hemos comentado antes. And although the pressures on our natural environment have grown exponentially since those days, the two different perceptions of what nature is and does for us still persist. Our society is structured to see environmental concerns as an obstacle to economic growth. It's either the economy or the environment. As Blake says, nature is all too often seen as only a green thing that stands in the way. Incluso, aunque hay presiones para la visión de ver y proteger el medio ambiente, todavía nuestra sociedad está estructurada de forma que vemos el medio ambiente como algo que o es economía o hay crecimiento económico o hay protección del medio ambiente, y tiene que ser una de las dos cosas, y son una percepción diferente. Y sin embargo, como lo vemos como dijo Blake, que la naturaleza la vemos como a una cosa verde que se opone o que está en el medio de nuestro camino. We forget that we ourselves are part of nature. And that leads us to make an important mistake. The mistake of thinking that if we do something for nature, then it's at a cost to ourselves, when in fact the opposite is true. Whatever we do for nature, we do for ourselves. Nos olvidamos que somos parte de esa naturaleza,
y creemos que cuando hacemos algo para la naturaleza nos tiene un coste para nosotros, pero en realidad lo que ocurre es que es lo opuesto, que cuando hacemos algo para la naturaleza hacemos algo para nosotros. Forests and woodland are one of the most important landscape features of any country. They provide habitat for innumerable species of birds, insects, and mammals. They act as corridors for wildlife migration. They provide resilience against climate change. They regulate our climate and our water supply, and they stabilize our soils. It's difficult to conceive of a more important and productive landscape feature. And that's without even considering the role they play in maintaining our physical and our mental health through recreation and enjoyment. And did I forget to mention? They also sequester carbon. La masa forestal es una de las características más importantes de un país, ya que proveen hábitat para un montón de animales y bueno, sirven de corredor para animales más grandes que necesitan para las migraciones. También regula nuestro clima, el abastecimiento de agua, y es difícil muchas veces considerar también otro tipo de beneficios que nos aporta, como el beneficio físico, mental, el esparcimiento, el disfrute de esa naturaleza y, por supuesto, la absorción o la eliminación del carbono. It's no wonder that so many countries attach great cultural and heritage significance to specific woods and talk sometimes in reverential terms of ancient woodland and veteran trees. Many trees and woodlands hold huge cultural significance in England. The Ankerwick yew tree that grows by the River Thames at Runnymede is said to be the place where King John, in the year 1215, was forced by the barons to sign the Magna Carta, the great charter of rights in England's constitutional history. Now that tree is reckoned to be 1400 years old. Es por eso que en muchas culturas y en el patrimonio de muchos países hay una significación muy importante para algunos bosques, o se habla de bosques ancestrales o árboles milenarios. Y muchos de estos árboles, de hecho, tienen gran importancia en la historia, como un árbol que he mencionado, en el cual posiblemente es donde el rey John, en el 1215, fue forzado por los barons que invadieron Inglaterra, ¿no? Okay. Y le obligaron a firmar la Carta Magna. Y bueno, como es este árbol, parece ser que está reconocido que tiene como 1400 años de antigüedad. And in Spain, I know that you have a tree like the Guernicaco arbola, the oak tree that is said to represent the traditional freedoms of the Basque people. The lords of Biscay swore their oaths underneath it for centuries, and to this day, the Helendacare of the Basque country swears his oath of office underneath that tree. So, when our national stories give such mythic status to ancient trees and woodlands, you might hope that we would recognize their value and protect and enhance them accordingly. Think again. Menciona también, como en España tenemos el ejemplo del árbol de Guernica, que se dice que representa las libertades del pueblo vasco, y que en Vizcaya, el señor de Vizcaya, digamos, el Lehendakari, jura sus votos debajo de este árbol, y que todavía se sigue manteniendo esa tradición. Y, por tanto, debido a toda esta importancia que tiene a lo largo de la historia, debemos pensar en esa importancia que tiene la naturaleza para nuestro presente y nuestro futuro. You have some of the most beautiful ancient olive trees, perhaps some of the oldest living things on this planet. But it shocks me to hear that so many of them are being exported without control. Can it really be true or right that a 400-year-old olive tree can sell for as little as €1,500 and be shipped overseas, often resulting in its early death? Tenéis los más bonitos y ancianos olivos y posiblemente algunos de los árboles más antiguos de la tierra, pero puede ser cierto o justo o bien correcto vender un árbol que le sorprende mucho
enterarse que árboles de este tipo de árboles de 400 años están siendo vendidos a otros países fuera de España por una cantidad insignificante como 1.500 euros y que posiblemente termine en una muerte prematura del árbol. In England, things have improved a little in the last 200 years. We no longer are at 5% tree cover, we're actually at 9.8%, and our aspiration, the government says, it will increase forest cover in England to 12% by 2060. So think of that. Our aspiration is that after 1,000 years of woodland cover, we'll have declined from 15% to just 12% after 1,000 years. En Inglaterra están intentando mejorar, han mejorado un poco la cosa en los últimos 200 años. De eso, el 5% de cobertura de masa forestal, actualmente tienen un 9,8%, y su aspiración es llegar a un 12% allá por el 2060. Y bueno, ahora del 15% que habíamos dicho antes, pues eso ha bajado al 12%. In Spain, Atlantic and Mediterranean forests cover 22.5 million hectares, 44% of your national territory, 10% of Europe's woodland areas are here in Spain. Your 2014 National Ecosystem Assessment recognizes that Spain represents Europe's largest reservoir of wild species. And here in Castilla-La Mancha, tree cover is 45%. Wow. I'm flattered. I'm flattered. But I have to say I'm somewhat surprised, therefore, that you've asked me to come from London to talk to you about the value of forests and woodlands and trees. You have a lot more of them than we do. En España, sois bien conscientes, el bosque atlántico y mediterráneo que cubre 22,5 millones de hectáreas, un 44% de nuestro territorio, de vuestro territorio nacional, un 10% de la masa forestal de Europa está en España, y en el 2014 el Sistema de Ecosistema Nacional valoró o reconoció a España como la mayor reserva de especies naturales. Y aquí en Castilla-La Mancha la masa forestal cubre un 45%. Él está halagado con estas cifras y pues sorprendido. Entonces dice que, bueno, que curioso que le hayáis llamado a venir desde Londres, ya que vosotros tenéis mucho más que lo que ellos tienen allí de árboles. Of course, in both countries there are problems with woodland connectivity. Forest corridors are of vital importance, and increasingly they will be more so as climate change progresses. And more than this, we are increasingly coming to understand that planting for timber may not be the way to generate most value from our forests. Pero en ambos países hay problemas con la conectividad, la conexión con los bosques, con el medio ambiente. Los corredores forestales son de vital importancia para la mejora o el incremento de la vida animal y para que el clima pues no vaya peor. Además hay que entender que el plantar madera no es la única forma o es la manera de generar el mayor valor para estos bosques. In the UK, the Forestry Commission, the public body that manages the public forest estate, was established to meet an urgent need for timber when stocks were severely depleted after the First World War. And its sole strategic mission and purpose then was simply to maintain a resource of timber and to regulate the private commercial timber sector. Partly as a result of that mandate, but also reflecting a broader disregard for the importance of woodland, around 38% of ancient woodland sites in the UK were cut down from native woodland over the last century and replanted, mostly with non-native conifers for timber, but also with other broadleaved species such as poplars, which were planted to produce wood for matchsticks. We believed that the value of the forest lay in the provision of timber, and it therefore didn't matter if these ancient forests, and mostly now conifer plantations, were planted further away from urban areas.
that was a mistake. La Comisión de Bosques o en UK bueno, intentó, después de la gran demanda de madera que hubo en la Primera Guerra Mundial, estaba muy preocupada por la disminución de esa madera y su única estrategia fue plantar o mantener los recursos de madera y regular el comercio de esa madera. Para este mandato, este objetivo, cortaron el 38% de masa forestal, incluso de árboles muy antiguos de la Gran Bretaña, y plantaron otro tipo de árboles, coníferas, posiblemente porque eran mejores para la obtención de madera, y otro tipo de árboles como poplas, creo que son olmos, para hacer cerillas. Entonces, bueno, creemos que muchas veces que el valor de los bosques está simplemente en la provisión, en proveer madera, en la producción de madera, pero fue un error este tipo de estrategia. As a nation, we've been like the people who were attacked by another great writer in English, Oscar Wilde, who said that we knew the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde dijo la famosa frase de sabremos el precio de todo y el valor de nada. So perhaps it's only right that it's we in the UK who are amongst the first countries to attempt to incorporate the natural environment into our national accounting frameworks. We really need to. Ha sido una de las, Gran Bretaña, entre las primeras naciones que ha intentado incorporar el capital natural, las cuentas de capital natural en sus cuentas, en el marco de las cuentas nacionales. Necesitan hacerlo. We use nature because it is valuable. We abuse nature because it is free. We use nature because it is valuable. We abuse nature because it is free. Usamos la naturaleza porque tiene un valor, pero abusamos de la naturaleza porque es gratis. Natural capital is an economic concept, but in a broad sense. It describes the contributions from nature to human well-being. These are fundamental and substantial contributions that we have taken for granted for most of human history. We assumed they would be delivered freely and forever. Capital natural es un concepto económico, pero tiene un sentido mucho más amplio. Describe la contribución de la naturaleza al bienestar del ser humano. Esto es fundamental y estas contribuciones sustanciales al ser humano se han tomado durante toda la historia del ser humano como algo que tenemos por derecho. Pero estas asunciones y asumimos que serán siempre producidas por la naturaleza de manera gratuita y para siempre. Natural capital is becoming an increasingly important concept now, simply because the benefits that flow from natural capital are no longer assured. The risks are increasing in scope and severity, but the key point here is that natural capital is economic and anthropocentric by definition. These fundamentals are a given. El capital natural está empezando a ser algo cada vez más importante debido a que esa seguridad de que vamos a tener las cosas gratis y para siempre está empezando a estar en riesgo. Hay un incremento en la amplitud y la severidad de este riesgo y el punto clave del capital natural es que es económico y antropocéntrico por definición, ¿no? Es pensado para nosotros y estos fundamentos son los que definen un poco el capital natural. I'll leave the next paragraph out. Natural capital is not everything in the environment. Its focus will be on components that are valuable to people, that are potentially at risk, and that are in some way manageable. We all like the sun. We like to look at mountains. They're part of the environment, but we don't monitor their status on an annual basis because they're changing too slowly, and in any case, there's not much we could do about them.
Capital natural no se refiere a todo el medio ambiente, pero se enfoca en los componentes que tienen un valor para el ser humano, que pueden estar potencialmente en riesgo y que de alguna manera pueden ser gestionables. Se pueden gestionar. A todos nos gusta el sol, las montañas, pero no son parte de estas cuentas naturales, porque no se puede monitorizar el estado de una montaña, ya que cambia muy lentamente a lo largo de un año. So natural capital priorities are best focused on components that are important for well-being, those that are deteriorating, and especially those that are difficult or even impossible to restore or replace. When was the last time you received an invoice from a bee for the pollination services that they provide? Capital Natural prioriza sobre todo en los componentes que son importantes para el bienestar del ser humano y aquellos que se están deteriorando o que tienen una especial dificultad para reemplazarlos. Y la pregunta de Barry es ¿cuándo es la última vez que hemos recibido que habéis recibido un recibo de alguna abeja por sus servicios en la polinización que nos proporciona? When I was Minister for Biodiversity in the UK, I got into trouble with the Ministry of Finance because I put into my budget £6 million for research into bee diseases. And the Ministry of Finance came to me and they said, "What are you doing? £6 for bee diseases? We could build a human hospital for £6 million. This is crazy." And I said to them, "Okay, keep your £6 million, but understand it will cost you £194 million every year." And they said, "What are you talking about?" I said, "You haven't read the National Audit Report, the National Audit Office report, which says that the decline in the bee population has reduced the yield from the arable crops of our farmers, which has reduced the revenue into the treasury by £200 million every year. So, fine. Keep your £6 million, but it will cost you." They gave me my $6 million. Bueno, en una reunión que tuvo con who was him? The Treasury, the Minister of Finance. Okay, bueno, el ministro de Economía y bueno, pues en las peticiones le puso 6 millones de libras para las enfermedades de las abejas. Entonces, claro, el hombre se volvió un poco loco y le preguntó que con ese dinero que podía construir un gran hospital que diera servicio a un montón de gente. Y luego, bueno, Barry le estuvo explicando que aparte del dinero que le podía costar posteriormente el hospital, no se había leído un artículo en el cual una enfermedad de las abejas estaban impidiendo el funcionamiento de la polinización de los cultivos, por lo tanto estaba disminuyendo la producción de esos cultivos, que disminuía también en los ingresos que se está obteniendo y era mucho mayor, eran 100 millones de libras por año las pérdidas que se estaban teniendo. Entonces, por tanto, le dio el dinero para las ovejas. Okay, the point is that the degradation of our natural resources and the loss of services that nature provides are not accounted for in the nation's balance sheet. As a result, they go unnoticed when we take decisions. GDP only tells us part of our economic story. When I was in business, I had 2 rules. Before I became a politician, I ran my own business in London. 2 rules. First, manage your assets. Second, manage your risks. And you shouldn't have any confidence in a management team that doesn't know the value of its asset base. And you wouldn't have any confidence in a management team that failed either to properly quantify its strategic risks or, having identified them, that failed to take appropriate action to mitigate those risks. The same's true for government.
Yet government after government has no proper account of its natural capital asset base, and whilst most governments now have identified the risk of climate change and the linear economy as being a real threat to growth, they continue to fail to take the necessary steps to mitigate those risks adequately. El punto de no tomar los recursos naturales dentro de las cuentas nacionales lleva como resultado el que pasan desapercibidos a la hora de tomar decisiones. Y, por lo tanto, el Producto Interior Bruto de los países nos dice solamente o nos habla de la historia económica, pero no de todos estos recursos naturales. Cuando él trabajaba en negocios, antes de meterse un poco en el mundo político, tenía dos reglas fundamentales, que era, primero, gestiona tus activos y, segundo, gestiona tus riesgos. Y no deberéis confiar en un equipo de gestión que no sabe el valor de sus activos, de la base de sus ingresos, de sus activos, y no tener ninguna confianza en un equipo de gestión que no es capaz de cuantificar de manera apropiada los riesgos estratégicos, o habiéndolos cuantificado apropiadamente, no es capaz de tomar las decisiones apropiadas. De la misma manera, en un gobierno, el gobierno actualmente, si no está añadiendo ese capital natural en sus cuentas, no van a identificar los riesgos que hay para el cambio climático, y de esta manera va a ser una gran amenaza, una real amenaza para el crecimiento y sobre todo para no tomar las decisiones correctas para eliminar estos riesgos adecuadamente. Dr. Richard Spencer from the Institute of Chartered Accountants of England and Wales puts the case for valuing our natural asset base pretty succinctly. He says, the argument for natural capital accounting is that measuring nature makes its contribution to the economy and our well-being visible and allows for effective decision-making. El doctor Richard Spencer, del Instituto de Cuentas de Inglaterra, de Gales, puso de alguna manera o definió lo que serían los activos naturales. Él dijo que la discusión de las cuentas del capital natural es que la medida de esta naturaleza hace que su contribución a la economía y sobre todo a nuestro bienestar sea visible y por lo tanto permita una toma de decisiones efectiva acorde a estas contribuciones. So currently, business extracts an estimated $7 trillion from the environment each year. That is in free, non-renewable goods and the equally free renewable services which they utilize. But that $7 trillion doesn't appear on balance sheets. They are free goods, externalities, as classical economic prefers to call them. No government account exists that charts their contribution to the national wealth, yet they represent the annual income from a gigantic asset base that is quite simply the precondition of all other economic activity. What sort of economic managers do we have in government who fail to quantify an asset base of this magnitude and this importance? El gobierno, por ejemplo, no tiene en cuenta la cantidad de madera que puede sacar, que serían como 7 trillones. $7 trillion. $1 trillion, ok. En dólares, pero claro, esta cantidad no aparece en ningún sitio en las cuentas anuales y sin embargo es la base de toda la economía posterior, debido a que es la base para un montón de empresas y de producción posterior. In 2008, we were prepared almost to bankrupt ourselves to save our economic system. So why do we not realize and recognize that the crisis in our natural environment, where we are seeing species decline and ecosystems collapse at rates unprecedented for literally millions of years, as shown in the fossil record, our natural capital debt is arguably much more urgent than our financial debt. Yet our governments are failing spectacularly to reverse the decline of this asset base.
tenemos una deuda económica, pero no estamos teniendo en cuenta la deuda natural que tenemos con la naturaleza. Y es mucho más importante tomar decisiones en este sentido para gestionar y para mejorar o disminuir esa deuda económica que tenemos. 19. Remember that number. 19. It is the number of trees in Panama that were surveyed in just one scientific study. On those 19 trees, they discovered 1,200 separate species of beetle. 80% of them, that is 960 species, were previously unknown to science. As rainforests continue to be cleared, as ecosystems continue to be destroyed, we are losing species that we never knew existed. En el bosque de Panamá, 90 millions, did you say? 19 trees. 90 trees. No, 19. En 19 árboles hay una gran cantidad de especies de animales que la pérdida de estos árboles pues provocarían la pérdida de este valor natural y por tanto pues hay que protegerlo. The value of the cochineal industry, do you know it? Cochineal sells for between $50 and $80 a kilo. So the 200 tons that Peru produces each year is worth between $10 million and $16 million. In a paper entitled Global Trade Contracts and Poverty Alleviation in Indigenous Communities, we find the following. Cochineal production lowered the headcount poverty ratio in Mexican municipalities by 0.1, comparable to the entire effect of the Progressa conditional cash transfer program over a 10-year period. Furthermore, cochineal production raised female literacy by 0.6 percentage points. 19 trees, 960 species of beetle previously unknown to science. We simply have no idea of the wealth that we are allowing to slip through our fingers. Las especies de los 19 árboles eran sobre todo escarabajos. Y ha comentado también la idea de la cochinilla, que produce una cantidad de dinero, 1,1 millones. How much money will be the cochinilla? Lots. Muchos. Between 10 and 60 million. Ok, bueno, cantidades que no nos caben en la cabeza. Bueno, entonces la producción de la cochinilla se está también perdiendo y se podría con ello aumentar o disminuir la pobreza en muchos de los países que podrían generarla. Y además, they could generate electricity? No. It was the effect on poverty was comparable to the entire effect of the public scheme, the government's Progressa cash transfer scheme over a 10-year period. That was the effect of the cochineal industry. And it raised female literacy. El efecto sería pues como la transferencia de dinero o estar gestionando esa pobreza de un país a lo largo de 10 años. O sea que, bueno, que algunas especies naturales nos pueden ofrecer un montón de dinero y recursos que a lo mejor no tenemos en cuenta. Okay. Natural capital valuation enables us to do what I take it everyone in this room would in principle want to do. To conserve, to protect our natural environment, and to bequeath to our children the means to achieve a standard of living that is at least as good as our own, and the capacity to meet their own similar responsibility to the subsequent generation. But natural capital valuation doesn't just help us, the good people, do the right thing. Its real power lies in enlisting to our cause those who are quite happy to do the wrong thing.
It gives those who may not share our motives a clear and increasingly quantified basis to take the right decision, regardless of whether they agree with us about the intrinsic worth of landscapes or the importance of biodiversity and ecosystems. It propels them to the right decision because it is the most economically efficient decision when one factors in a fair and reasonable assessment of the value of all of the externalities. La parte positiva del capital natural, además, es que no solo permite a la gente buena como nosotros hacer lo correcto para mantener los ecosistemas, sino que también nos permite hacer que la gente que no es tan buena o que tiene unos objetivos más económicos, más lucrativos, mostrarles una cara de ese capital natural que les permite ver la naturaleza de otra manera y, por lo tanto, favorecer la toma de decisiones de manera que protejan el medio ambiente a través de estas cuentas naturales. Okay. And that brings me to Plato, the philosopher Plato. You will remember Gyges' ring. In many ways, it is the foundational story of Western philosophy. In his great work, The Republic, Plato imagines a ring that gives its owner the power to become invisible at will, and through that thought experiment, Plato explores whether an intelligent person would act morally if he didn't have any fear of being caught and punished for acting unjustly. Now, you may have noticed that Gyges' ring has been in the news lately. Of course, the media didn't call it Gyges' ring, although they might well have done. They called it a defeat device. Why did Volkswagen executives choose to install those defeat devices on their cars, ignoring liability risks in the US and the EU that were large enough to ruin their company? Esto le lleva a Platón y el anillo de Giga, que es como base de la filosofía europea, que viene siendo un anillo el cual te hace invisible, y entonces lleva a la moralidad de la gente inteligente de si serían capaces de qué serían capaces de hacer con él, si lo utilizaban para algo bueno o lo utilizaban para algo malo. Entonces, no teniendo el miedo, o sea, ¿qué harían si no tuvieran miedo de ser cogidos o que nadie se fuera a enterar de sus acciones? Esto lleva a que actualmente ha habido un caso similar, el famoso device que colocaron Volkswagen en los coches, y entonces pregunta qué les llevó a los ejecutivos de Volkswagen a poner estos aparatos en los coches, pensando que nadie iba a saber que lo iban a poner, y sin tener en cuenta la responsabilidad o el perjuicio que iba a tener estos dispositivos en los coches. Why did they take those risks? I guess none of us knows the complete answer to that. But what makes the VW case so interesting is that we can all put ourselves into those executives' situation. We may think, at least I hope we think, that their choices were stupid and wrong, but we can all imagine being in that situation where the realization dawns on you that your product just cannot pass the test. And you've invested so much in it. And yet there's this little gizmo that can make all the bad data go away. And the temptation to avoid a major drop in your share price is just so utterly tempting that you do it. You bet on regulatory failure. And you hope that nobody will find out, at least not whilst you're still chairman of the board. Todos podemos, a nivel filosófico, ponernos en esta situación de los ejecutivos de Volkswagen y decidir qué es lo que hubiéramos hecho. Si hubiéramos puesto este dispositivo y sin tener en cuenta las repercusiones medioambientales, pero sí las repercusiones económicas hacia nosotros o hacia Volkswagen en este caso, y es un poco en comparación al anillo de invisibilidad que nos permite
bueno, pues tomar una decisión a nivel moral de qué es lo que deberíamos hacer en cada momento, en ese sentido. The interesting thing about Gaiji's ring is that everything depends upon transparency. What are you capable of doing if nobody will ever find out? What are you capable of trashing if you never have to face up to the true cost of what you've done? We use nature because it is valuable. We abuse nature because it is free. Natural capital is simply off-balance sheet. Its loss is unrecorded, its benefits underpriced, its depreciation uncosted in the profit and loss accounts. Esto sobre transferencia. En el caso de la naturaleza, si no tenéis a nadie que se diera cuenta, ¿qué seríamos capaces de tirar, qué seríamos capaces de hacer con la naturaleza si realmente usaríamos la naturaleza o abusaríamos, como habíamos dicho antes? Y tenemos que ser conscientes de la cantidad de beneficios a nivel económicos y personales que la naturaleza nos está ofreciendo. As a result, in the UK, the Office of National Statistics, actually, in partnership with our Department for the Environment, has been producing innovative ecosystem accounts working towards incorporating natural capital into the UK's environmental accounts by 2020. This is in line with our undertaking under the Convention on Biological Diversity's Aichi targets that were agreed in 2010 at Nagoya to incorporate the values of biodiversity into national accounting and reporting systems by 2020. And this ambition is articulated under Strategic Goal A and specifically Target 2 that, and I quote it, by 2020 at the latest, biodiversity values have been integrated into national and local development and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into national accounting as appropriate and reporting systems. End of quote. Bueno, como resultado anterior de Platón, de lo que el doctor Richard Spencer dijo, la Oficina Natural de Estadística, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, pues ha producido una innovación en las cuentas de ecosistema, trabajando para incorporar el capital natural en las cuentas de Gran Bretaña. Esto sería como para el 2020. En línea con esta promesa o esta intención, en la Convención de Diversidad Biológica de Aichi se accedió o se decidió en 2010 que se incorporase los valores de biodiversidad en las cuentas nacionales, y esta ambición está articulada bajo la estrategia A y al menos los valores de biodiversidad en el 2020 tienen que ser integrados dentro de los planes nacionales de reducción de la pobreza y también en los procesos de planificación de las cuentas como sistemas apropiados para reportar todo el valor que tienen dentro de las cuentas nacionales. So, when I was a minister in the Department of Environment, we introduced a fundamental change in environment policy. Instead of focusing on individual species or habitats, we took an approach based on whole ecosystems. We commissioned the UK's National Ecosystem Assessment, which established that 30% of the UK's ecosystems are in decline, and many others only just holding their own against increasingly hostile background of rising population, consumption, and pollution. And that assessment found that our woodlands and forests provide the highest identified number of public goods and services of any ecosystem. They regulate our water flows, our air quality, they stabilize our soils and provide protection against flooding, they regulate our climate, they sequester carbon. Trees are both the single most effective machine for mitigating climate change and the most effective tool for adaptation to climate change and building in resilience. Cuando yo estuve en el gobierno, introdujimos un cambio bastante importante en las políticas de medio ambiente, enfocándose no solamente en especies individualmente, sino en ecosistemas en su conjunto. Esto estableció que el 30% de los ecosistemas de Gran Bretaña
están disminuyendo y que muchos de ellos pues están manteniéndose al estar junto a bastantes situaciones hostiles, ¿no? De incrementos de población, de consumo, de polución. Lo que esta valoración encontró es que la masa forestal y los bosques están proporcionando el mayor número de, que contienen la mayor cantidad de variación de ecosistemas y que que proporcionan una gran cantidad de servicios. Estos ecosistemas están regulando los flujos del agua, la calidad del aire, los suelos, la protección frente a las inundaciones, regulan el clima, la absorción del carbón. Entonces, los árboles son una de las máquinas más efectivas a la hora de detener o adaptarse a los cambios climáticos. Spain's 2014 National Ecosystem Assessment reveals similar trends, even if the underlying drivers are somewhat different. It states, and again I quote, "The failure of current conservation policies to manage the functions of ecosystems has resulted in the degradation or unsustainable use of 45% of the evaluated services." That's the end of the quote, but more encouragingly it says, "Forest and mountain ecosystems are the best conserved in terms of their functions in generating services." So you clearly recognize, with your emphasis on restoring, preserving and enhancing ecosystems related to climate and forestry, your pressures may be different from ours. Rural depopulation is an issue here, whereas we worry about where we're going to build 200,000 extra homes every year. We talk more about how to incorporate and fund natural flood defenses in order to combat the increasingly intense and severe storms that blight our communities, whereas you are more concerned with lack of rain, lack of precipitation, increasingly frequent forest fires, and the resulting desertification. But the need to recognize the value of nature is no different, whether in Spain or the UK, and it's certainly no less pressing. En la valoración nacional de ecosistemas de España en el 2014 reveló una tendencia similar a lo que habíamos hablado antes en Gran Bretaña sobre la valoración del capital natural. Incluso lo único que se están dirigiendo ligeramente de manera diferente. Por ejemplo, establece el fallo de la actual conservación, las políticas de conservación para gestionar las funciones que tienen los ecosistemas como resultado en una degradación que no se está utilizando un 45% de esos servicios, no se están evaluando un 45% de los servicios. Pero también, más interesantemente, los bosques y los ecosistemas de los bosques y montañas son los mejores conservados en términos de las funciones de los servicios que están generando. Claramente reconocemos que estamos haciendo un énfasis en la recuperación, la preservación y la mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y con la masa forestal. Vuestras presiones pueden ser diferentes de las nuestras. Por ejemplo, la despoblación rural aquí es un asunto importante. Sin embargo, en Gran Bretaña tratan de construir 200.000 casas extra cada año. Hablamos más sobre cómo incorporar tomar fondos para trabajar sobre la defensa de las inundaciones, impedir las inundaciones y para combatir las tormentas severas. Sin embargo, aquí, por otro lado, estamos más preocupados sobre la falta de precipitación o los fuegos que pueden disminuir la masa forestal. Pero la necesidad de reconocer el valor de la naturaleza no es diferente ni tiene menos presión en un país u otro. The UK's National Ecosystem Assessment, in recommending how best to sustainably manage ecosystems and their services, considered that environmental accounting was a foundational activity. What they show is, one, how the environment contributes to the economy, both from non-renewable natural capital and renewable natural capital.
2, the impacts that the economy has on the environment, and 3, how society responds to environmental issues. Hay una gran importancia en cómo se gestionan estas cuentas medioambientales, las cuales tienen que mostrar cómo el medio ambiente contribuye a la economía desde el capital natural de fuentes no renovables, como la extracción de materias primas, así como de fuentes renovables, como la polinización, los servicios de polinización o la producción de agua, los servicios del agua. También muestra el impacto que la economía tiene sobre el medio ambiente, como puede ser las emisiones al aire, y también muestra cómo la sociedad responde a los asuntos medioambientales, como el gasto en protección medioambiental. Environmental accounts are satellite accounts to the main national accounts compiled in accordance with the system of environmental economic accounting, SEEA, which was held up earlier, and it closely follows the UN system of national accounts. This importantly means that they are comparable with economic indicators such as gross domestic product. The detail as to what is included in these accounts and how far our Office of National Statistics is progressing in their work, I have outlined in a handout which is in Spanish, thankfully, and I will spare you too much detail close to lunchtime, but it will be on the website for the conference and people will be able to access it afterwards. Las cuentas de medio ambiente son pequeñas cuentas en el conjunto total de las cuentas nacionales del sistema nacional de economía, pero poco a poco van siguiendo un sistema nacional de cuentas que se va añadiendo al Producto Interior Bruto. Tiene bastantes detalles sobre estas cuentas y cómo el Instituto Nacional de Estadística está progresando en su trabajo para gestionar un poco todas estas cuentas. Ha traído un montón de estas cuentas en castellano, ¿no? En Spanish, y dice que a la hora de la comida puede compartirlas con quien quiera un poco saber más del tema. Okay, so the point is that the degradation of our natural resources, the loss of services that nature provides, aren't accounted in the nation's balance sheet. As a result, they go unnoticed when we take decisions. And it was for that reason, in 2012, that in the UK we set up what is called the Natural Capital Committee. This is an independent body whose work was set in the context of the objective that we laid down in a government white paper called The Natural Choice, and it said that we should be the first generation to leave the natural environment in a better state than we inherited it. Initially, the committee was set up for a 3-year period to report to the UK government. In fact, it reports formally to the Economic Affairs Committee of the Cabinet that is chaired by the Chancellor of the Exchequer, the Minister of Finance, and it advises on how to value nature, how to ensure England's natural wealth is managed efficiently and sustainably. And the remit of that committee has now been extended to take forward the implementation of a new 25-year environment plan. Repetimos el punto de que la importancia de no incluir, la importancia de incluir todos estos beneficios de la naturaleza en las cuentas. El problema de no incluirlos en estas cuentas sería que pasarían desapercibidos a la hora de tomar decisiones. Y por esta razón se estableció en el Comité Nacional de Naturaleza en Gran Bretaña un apartado separado del resto, que lo llamaron la opción natural, en el cual decía que seremos la primera generación en dejar un medio ambiente en un mejor estado que en el que lo heredamos. Inicialmente el comité se estableció por 3 años para reportar al gobierno de Gran Bretaña dar consejos sobre cómo valorar la naturaleza y para asegurar el ministro de Finanzas sobre esta riqueza natural y sobre su gestión eficiente y de manera sostenible. Natural capital accounting frameworks cannot just focus on recording changes in service flows.
They must also record changes in the underpinning assets or stocks from which the services are derived, just as would happen in a company. By doing so, they can provide consistent data sets which are easily comparable and allow economic and environmental information to work together. And progress is underway in the UK across a wide range of specific accounts, such as accounts which focus on certain habitats or services. And that enables us to focus particular development effort on a few key accounts where the policy interest is likely to be greatest and therefore enable real progress to be made. Experimental accounts for some habitats, woodland, freshwater, farmland, as well as selected protected areas have already been produced, and they are on course to produce accounts covering all aspects of natural capital, that's full ecosystem accounts, as fully articulated satellites to the core national accounts by 2020, and cross-cutting accounts covering domains such as air quality, navigation, and educational value of nature are being produced for publication later this year. Las cuentas de capital natural o el marco en el que estas cuentas de capital natural no pueden solamente enfocarse en anotar los cambios en el flujo de servicios, pero deben también anotar los cambios en el respaldo de estos activos o las existencias, de las cuales los servicios que obtenemos se derivan. Es simplemente como ocurriría en una compañía privada. De esta manera sería comparable y por tanto se podría trabajar, permitiría económicamente y de manera medioambiental que toda esa información trabajase junta para obtener un beneficio. El progreso y el rango de estas cuentas se están intentando ampliar y focalizar determinadas cuentas en determinados hábitats o en determinados servicios, y eso permite focalizarse en un esfuerzo específico en casos concretos. Cuentas experimentales se han hecho para algunos hábitats, como pues cuentas sobre el agua, o sea, la producción, el agua o las tierras de cultivo, la masa forestal, y de esta manera y también lo que producen. Cuentas cubriendo todos los aspectos que cada una de estas cuentas producen, y otras cuentas sobre los problemas que pueden ocasionar o cómo se puede parar el deterioro de estas cuentas, ¿no? de estas partes específicas de la naturaleza. The Office of National Statistics produced the first set of woodland accounts in 2014. It looked at the value of three elements: timber, carbon sequestration, and recreation. And the intention is to incorporate other benefits, specifically flood protection and soil stabilization, though other factors such as local climate regulation and water purification can be added to that list even later on. Biodiversity is certainly not ignored, but as you'll appreciate, it poses its own very significant challenge about valuation. The valuation of these elements involves the calculation both of the assets or stock and also the benefits that flow from them. So for the assets, the timber assets account, these are relatively straightforward. They require the calculation of the stock of harvestable timber multiplied by a rolling average price. Woodland assets are also straightforward and just measure total wooded areas and subsequent changes to those areas. Note, however, that the assessment of woodland assets is non-monetary only at this stage. And the woodland ecosystem assessment, the ecosystem services are central to the ecosystem accounting framework, since they provide the link between ecosystem assets on the one hand and the benefits received by society on the other. And the Office of National Statistics so far provides valuation of one provisioning service, timber, one regulating service, carbon sequestration, and one cultural service, recreation. Supporting services such as biodiversity and soil haven't yet been valued. So the value of the services flowing from these woodland assets is derived as follows. Again, the detail is in the handout to the exact methodology. For timber, as one would expect for a commodity traded as part of the mainstream economy and accounted for within GDP calculations, the value is straightforward. Timber removals were valued at £216 million in 2013,
up from 79 million in 2013 prices in 2004. The carbon sequestration, the value is also relatively straightforward as there is a price for carbon. Carbon sequestration removals were valued at 995 million in 2013, up from 911 million in 2013 prices in 2004. And that rise is due to the increase in the value of carbon over the period, outweighing a 7% fall in the volume of sequestered gases. For recreation services, the valuation relies on the adoption and acceptance of a robust methodology. In the case of recreation services, the valuation of the number of recreational visits is based upon work done by Sen and al. In a paper published in 2014 called The Environmental and Resource Economics, entitled Economic Assessment of the Recreational Value of Ecosystems, Methodological Development and National Local Application. Bueno, hemos ido a explicar una de estas cuentas específicas de la que hablábamos, sería la masa forestal, la cual se mira específicamente a tres elementos, que sería la madera, el carbón y el esparcimiento, ¿no? El ocio. La intención es incorporar otros beneficios también, específicamente la protección frente a las inundaciones y el establecimiento del suelo. Incluso otros factores como la regulación del clima o la purificación del agua, que todavía de momento no están en la cuenta. Sin embargo, hay que valorar tanto los activos de esta cuenta como los beneficios que tienen hacia la población. Como los activos sería la madera, las cuentas de madera, y entonces se cuenta como toda la cantidad de madera que se puede recolectar multiplicada por un precio medio de obtención de la madera. Por otro lado, se mide también el área total de no solamente la madera, sino el área total de que ese bosque está ocupando. Y eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que se obtendría, sino simplemente por la cantidad de dinero, el área que ocupa. Hablando de los ecosistemas de cada uno de la masa forestal, se tiene en cuenta la unión que proporciona entre los diferentes ecosistemas, si hay pasillos ecológicos, y por otro lado el beneficio que repercute sobre la sociedad. La Organización Nacional de Estadística hasta ahora ha valorado, como habíamos dicho, la provisión de madera, la absorción de carbón, por eso lo de la cantidad de bosque que había, y el servicio cultural, ¿no? Que sería el esparcimiento o el ocio. Y aparte los otros servicios que todavía no se han incluido, que serán los siguientes en incorporarse, que serían la biodiversidad y el suelo. El valor del flujo de servicios de esta masa forestal o de estos activos se deriva según sigue. Por un lado está la madera, que bueno, ahí Okay. One of the major issues that we need to overcome is that outdoor recreational values generated by any given type of resource are likely to vary substantially depending upon the spatial context. And put simply, what that means is that the same resource located in different areas will generate very different number of visits and values to the recreational account. In the context of the UK, this is very important because you'll remember that I said that forests were planted in the wrong place in the UK. The recreational services, about 570 million visits were made to UK woodlands in 2013, producing a value of £2,028 million. The total value of all three services in 2013 was £3,239 million. The value that isn't captured by standard GDP accounting and carbon sequestration and recreational services in that valuation, carbon sequestration and recreational services is already 14 times
that of timber extraction. So if you're looking at the value of the forests of England, you find that hugely outweighing the value of the timber is the recreational and sequestration value of those forests. That changes decision-making fundamentally. On the technical handout that I've prepared, there are two maps which are part of the work of Professor Ian Bateman, which I know some of you will know. They are stunning. What they show is a map of England with forest plantation for timber to maximize the timber value, and they show that the economy, the loss to the economy, is about £50 million. Next to it, they show a map where the location of the forests is close to urban areas and areas of population. And there they show a positive contribution to the economy of more than £500 million. So in terms of policy decision making, the location of the forests for our ecosystem services is absolutely fundamental. Jose Maria, I didn't realize that it was going to take so long in translation. I have much more that I could say, but we need to draw this to a close. So I just want to finish up. I wanted to talk about things that I know are really important to you in this area in terms of forest fires and the problems with that, but I'll pass over all of that. I wanted to talk about sustainable development goals and the way in which natural capital valuation integrates into the sustainable development goals that were mentioned earlier. I just want to finish, though, maybe with one thought. Politicians are often heard to talk about financial discipline, but our current financial model, the one that most politicians operate with, precisely lacks discipline. Discipline is simply this. It is choosing between what you want now and what you want most. What most of us want most is a sustainable future. Without the financial discipline that natural capital valuation provides, we are unlikely to get it. Thank you very much. Os dejo la última parte. Bueno, anteriormente he estado hablando del capital, de la gran diferencia de dinero que proporcionaba el esparcimiento en los bosques y las visitas que daban en relación a la madera. La última frase que ha comentado es que los políticos a menudo oyen hablar de la disciplina económica, pero el modelo financiero económico, o sea, actual, de la mayoría de los políticos operan sin precisar la falta de disciplina. La disciplina es exactamente elegir entre lo que uno quiere ahora y lo que quiere de verdad. Y lo que la mayoría de nosotros queremos realmente es un futuro sostenible. Y sin esta disciplina financiera que la valoración del capital natural nos proporciona, es casi imposible conseguirla. Y ahora venían los aplausos. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a Barry Gardiner por su maravillosa intervención, que a mí especialmente me resulta pues muy agradable y apreciar como en el Reino Unido pues están haciendo cosas. A mí particularmente me da un poquito de envidia, y esa visión que aporta a este nuevo concepto de la gestión del capital natural. Y especialmente me gusta su anécdota con el Ministerio de Finanzas, con sus 6 millones de libras para ayudar a nuestras queridas abejas, el servicio de polinización. En fin, al final, aunque algunos, como en alguna ocasión he escuchado decirle a Barry, hablando en buen sentido
de nuestros economistas decía hace 3 años, son criaturas sencillas, pero cuando les hablamos en términos de ahorro, prestan mucha atención. Así que el ahorro entre los 6 millones de libras y la enorme cantidad que costaría pues el no hacerlo, evidentemente ha sido definitivo. Y ahora